Capítulo 28. Janica Foilover. 1. Una cálida brisa sopló. En un jardín de flores escondido en un frondoso bosque desconocido, la piel luz solar acaricia suavemente su piel. Janica está sentada recogiendo flores y tejiendo una corona de flores con esmero en cada flor. Su uniforme escolar había sido dejado atrás para ponerse su cómoda falda beige que usaba en casa, tarareando una melodía. De repente, un hombre entra desde un rincón del bosque. Está montando sobre un caballo blanco que se ve lujoso a simple vista. El sonido de los cascos del caballo se ha detenido a un lado del campo de flores, y el hombre que baja de la silla del caballo con un ligero movimiento es Ed Rod Taylor. Janica lo saluda con una sonrisa radiante y Ed entra en el jardín de flores con una cara feliz. Janica le coloca a Ed la corona de flores que había elaborado diligentemente, toma su mano y comienzan a bailar entre risas. Ja 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 ja. Pétalos de flores revolotean en el aire y las mariposas se unen al baile. Y como para bendecir a la pareja los árboles del bosque desaparecen. Ja 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 ja. Los pasos de baile encajan como si estuvieran sincronizados. La música de un laúd y un arpa invisibles llena el aire, creando una escena sacada de un cuento de hadas. Ja 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 ja. Chirp, chirp. Las risas continuaron hasta que el canto de los gorriones a través de la ventana de la residencia Obelius despertó a Janica. Janica se levantó. Su cabello está desordenado por el sueño, y su piel estaba ligeramente sonrojada. Abrazando una almohada, enterró su rostro en ella, lamentando lo absurdo que acaba de soñar para su edad. ¿Cómo puede ser? ¿Qué edad tengo para tener este tipo de sueño? Con el tiempo, le invadieron los sentimientos de vergüenza y confusión. Fue en la tarde que el desastre se estaría. ¿Sabes, Clara, por qué será que gustar de alguien y amar a alguien tienen un peso diferente? Clara y Janes, sus amigas más cercanas, se quedan inmóviles con los tenedores en mano, juzgando si habían escuchado mal a Janica. En la cafetería estudiantil, a pesar de tener acceso a las lujosas comidas de la residencia Obelius, Janica elige almorzar con sus amigas, manteniendo su actitud habitual. Han pasado 10 días desde su audiencia con el comité disciplinario. El comité disciplinario, que se llevó a cabo en un ambiente solemne con la presencia no solo de los 3 decanos sino también del director Obel, fue realmente un campo de batalla. Incluso si solo repasamos eventos importantes, se necesita mucho tiempo para explicarlo. En la primera audiencia, los estudiantes de segundo año y el profesor a cargo se pusieron de pie y defendieron a Janica, quien admitió todos los delitos y testificó que aceptaría todas las medidas disciplinarias. Un ataque total con peticiones desesperadas de los estudiantes contra el consejo estudiantil y la académica. El buzón de sugerencias académicas estaba tan lleno que se creó un buzón de recolección separado para peticiones, con un total de 1.417 peticiones. Fue durante la segunda audiencia que la princesa Fenia declaró que no la haría responsable del cargo de intento de asesinato de un miembro de la familia imperial, a pesar de la petición del capitán de su guardia. Eso se debe a que fue conmovida profundamente por las incontables peticiones de los estudiantes. La decisión de la princesa se convirtió en la razón fundamental por la cual recibirá un apoyo abrumador de los estudiantes de segundo año cuando se elija al nuevo presidente del consejo estudiantil. Pero esa es una historia separada del escenario principal. Además, dado el hecho que estaba siendo controlada por Velosfer en este momento, además del hecho que no fue intencional, fue aceptado por la academia y la expulsión en sí fue invalidada. Sin embargo, esto no significa que todos los pecados de Janica desaparezcan, ya que el daño financiero y las lesiones no desaparecerían. ¿Y quién apareció aquí? Fue Lortelle. Los fondos para la reconstrucción de los edificios Nile y Glock provinieron de la compañía comercial Elte a una tasa de interés baja a cambio de subsidios para lesiones completamente gratuitos. Se concluyó una negociación para reducir a la mitad los aranceles aduaneros sobre los suministros académicos distribuidos por la compañía comercial Elte en la isla, además de una cláusula de indulgencia para Janica, la cual fue un extra. Como resultado, cuando se trata de suministros académicos entre los productos distribuidos en la zona comercial dentro de la isla, los productos de la compañía comercial Elte tienen una ventaja absoluta y tienen el estatus de distribuidor en lugar de un simple comerciante para la Academia Sylvanie. Además, ahora Janica, una prometedora espiritualista, les debía un favor. Ella es realmente una mujer que nunca pierde una oportunidad, por lo que el día de poner su sello en el plan de negociación, incluso el más importante decano, McDowell, entrecerró los ojos frente a Lortelle. Incluso entonces, estaba en su naturaleza sonreír inocentemente. De todos modos, mientras Fenia y Lortelle estaban involucradas en todo tipo de caos, los estudiantes hacían todo lo posible tratando que tuvieran piedad por Janica, y el veredicto final fue un triunfo en sí mismo. Se le dio 10 días de confinamiento, suspensión por 20 días. Se le retiró la beca de la Fundación de Becas Glock. Se le retira el derecho a permanecer en la residencia Obelius a partir del próximo semestre. Devolución de todos los premios académicos. Sin expulsión. Ante el resultado, todos los estudiantes de segundo año saltaron de sus asientos y vitorearon. Esto fue una decisión abrumadoramente indulgente de lo que se podía imaginar. Se sentía como un testimonio de los esfuerzos dramáticos de sus compañeros. Sin embargo, Janica, que escuchaba los vítores con la multitud detrás de ella, todavía tenía los hombros caídos. Al menos ninguna de las personas que la veían sabía la razón. De repente, ¿a qué te refieres? De todos modos,
eso está el pasado. No tenía sentido discutir sobre eso ahora, así que Clara solo esperaba que Janica, cuyo periodo de prueba había terminado, no se sintiera intimidada. La noche anterior, Clara y Anes habían simulado completamente lo que hablarían con Janica, a quien no habían visto en mucho tiempo. Nunca mencionar el incidente de Glasgow. Actuemos como si no pasara nada y no le preguntemos sobre cómo se siente. Vamos a almorzar juntas ya que no nos hemos visto en mucho tiempo. Los temas de conversación deben ser temas ligeros tanto como sea posible. Pensaban sobre qué hablar. Acerca de la profesora adjunta Claire que se cayó mientras distribuía exámenes simulados. Sobre las campanillas que florecieron en una esquina del campo de entrenamiento del departamento de magia que ya habían comenzado a envolver sus enredaderas alrededor de la pared exterior. Hacer un escándalo por la tarta de huevo que se sirve en la panadería de la zona comercial ya que estaba deliciosa. Anes y Clara estaban completamente preparados con estos temas en mente. Solo, ¿qué significa la palabra amor? Es muy pesada comparada con la palabra gustar, ¿verdad? Es lo mismo en el significado del diccionario y cuando la usas en realidad. Pero, ese peso finalmente proviene del peso de las emociones. Entonces, el peso de esa emoción también varía dependiendo de la persona. Espera un minuto, Janica, solo come esto. Jajaja, lo siento. Clara sonrió mientras le daba un mordisco a su tomate. Ella siguió observando a Janica con una sonrisa en su rostro, pero un sudor frío ya había comenzado a correr por el borde de su cuello. Y mirando a Anes, lo mismo parecía ser cierto para ella también. Mantenían un rostro inexpresivo con una fuerza mental sobrehumana, pero esta conversación ya se había convertido en una prueba catastrófica. Janica había comenzado a sonar como una filósofa, y de todos los temas que podía estar discutiendo, resultó ser el amor. Estaba contemplando seriamente la diferencia entre amar a alguien de verdad y simplemente gustarle a alguien. Clara y Anes habían estado realmente preocupadas por cómo se sentía Janica. La imagen de ella sentada en su habitación en la residencia Opelius, mirando por la ventana, seguía en sus mentes. No sabían lo que podría estar pensando sola en un lugar tan solitario, extremadamente preocupadas de que pudiera estar sufriendo la culpa y asumiendo esa carga ella misma. Afortunadamente, parecía que Janica estaba libre de tal culpa. 10 días no era poco tiempo. Durante los primeros 2 o 3 días, quizás incluso hasta una semana, les preocupó que su corazón estuviera doliendo y magullado, pero parecía haberse recuperado hasta cierto punto, lo cual fue un alivio. Sin embargo, lo que no esperaban era esto, que Janica de repente se sintiera interesada por el amor. Discutir la definición de repente se sintió como un precursor de un evento mayor que podría tener un efecto dominó increíble. Slam. Clara inconscientemente golpeó la mesa con su tenedor. Janica, que estaba mordiendo su sándwich, se sobresaltó sorprendida. Clara se levantó de su silla y miró a su alrededor, con expresión seria. No quedaban muchos estudiantes en la cafetería porque la hora del almuerzo casi terminaba. Eso fue un alivio, al menos. Esto significaba que nadie cercano estaba escuchando, y como Janica no tuvo a nadie con quien hablar apropiadamente durante su periodo de prueba, entonces no había podido hablar con nadie sobre este tema aparte de ellas. Clara se sentó de nuevo, con la mentalidad fijada. Hizo contacto visual con su amiga de confianza Anes a su lado. Clara tragó y asintió. En esa breve mirada, se sintió como si hubieran intercambiado una conversación entera entre ellas. Entonces, la inocencia de esta chica necesitaba ser protegida. Clara y Anes habían estado esforzándose lo suficiente hasta ahora y habían superado cada crisis sin fallar. Siempre que Janica estaba a punto de lastimarse o tener un momento difícil, ellas siempre saltaban para protegerla de todas las dificultades que el mundo podía ofrecer. Habían protegido a Janica de los estudiantes de cursos superiores que la celaban. También la habían protegido de una profesora adjunta a quien no le agradaba porque siempre era favorecida y protegida por sus compañeras de clase. Incluso la protegieron de Ed Rottweiler, quien claramente era una de las peores personas de todo el mundo. Y aunque había habido rumores infundados de los estudiantes de primer año sobre cómo Ed era solo un cretino grosero que en realidad era más competente de lo que uno pensaría, no querían ser demasiado rápidas para confiar. Su personalidad era definitivamente arrogante y equivocada en primer lugar, y eso era un hecho. Clara y Anes no podían permitir que tales factores de riesgo se acercaran a Janica. ¿Por qué de repente estás hablando de eso, Janica? Clara tenía el control de la conversación. Sacó el tema con un corazón fuerte. Anes, que aún luchaba por controlar sus expresiones, necesitaba un poco más de tiempo para calmarse. Necesitaban descubrir este tema con cuidado para no herir a Janica, quien tenía un corazón extremadamente sensible. La historia de amor de Janica Foilover. Las malas noticias viajarían rápido. Si una bomba de rumor como esta estallara entre los estudiantes, se extendería rápidamente. Probablemente todos los estudiantes ya lo sabrían en la asamblea de la mañana siguiente. ¿Cuánto daño le causaría eso al débil corazón de Janica? Clara apretó los dientes y sacudió la cabeza, con la firme convicción de que necesitaba detenerlo. Janica lentamente comenzó a hablar. En realidad, sobre eso, lo escuché de una amiga no hace mucho tiempo. No, Janica. Has estado encerrada en tu habitación durante los últimos 10 días, así que definitivamente no hablaste con nadie. ¿Quién en su sano juicio creería eso? Clara apenas se contuvo de gritar. Oh, entonces, ¿qué dijo esa amiga tuya? Mientras ella estaba mirando sin pensar el espacio en su habitación,
De repente, la cara de alguien le vino a la mente. Oh, Dios mío, mira la hora. Debo haber perdido la cabeza. Prometí ayudar a la profesora adjunta Claire esta tarde. Lo había olvidado por completo. Lo siento, me voy primero. Adiós, nos vemos la próxima vez. Anes ya había decidido que esta era la mejor decisión para ella, ya que apenas podía mantener su rostro serio por mucho más tiempo. Clara miró a Anes, recordando su promesa juntas, pero cuando vio que toda la cara de Anes se había puesto roja, incluso hasta las orejas, Clara no tuvo más remedio que dejar ir a su amiga. Anes ya no estaba en un estado en el que pudiera luchar. Una camarada había muerto. Todo quedaba ahora en manos de Clara, la Janica usualmente inocente. Esa Janica era ahora un veneno mortal para el corazón de Clara. Ella ya estaba en su límite. Se mordió la lengua, conteniéndose de hacer todas las preguntas que moría por saber. ¿Quién era la otra persona? ¿Dónde se conocieron? ¿Por qué su corazón cambió hacia él? ¿Cuándo hubo una oportunidad para esto? ¿Qué pasará realmente en el futuro? El espíritu y la tenacidad de Clara eran los de un poderoso general corriendo solo por un campo de flechas. La inocencia de Janica debía ser mantenida. Los débiles recuerdos de su primer amor debían ser un recuerdo hermoso, no una historia oscura y vergonzosa. Y, esa persona seguía apareciendo en sus sueños. ¿Es así? Sí, escuché que incluso hubo sueños donde estaban bailando juntos o estaban jugando en un jardín de flores. Entonces, ¿qué piensas? Las comisuras de los labios de Janica intentaban formar una sonrisa. Clara pensó seriamente en tomar un tenedor y clavárselo en el muslo. Así que eso es lo que quiero decir, eso es lo que ella dijo, sobre, sí, ya veo. Eso es bastante interesante. No creo que haya una razón, ¿sabes? Cuando a alguien le gusta o le disgusta a otra persona, siempre hay algún tipo de razón. Ese sí. Clara terminó diciendo algunas palabras sinceras que estaban atrapadas en su garganta. En un instante, se sintió como una madre que envía a su hija a casarse y su imaginación reprodujo la secuencia de una novela de tercera categoría. Pero Clara sabía muy bien que eso era una pérdida de tiempo. Janica quería ocultar su historia de amor. Si Clara la apresuraba a descubrirla, Janica solo terminaría lastimándose. El corazón de Clara como mejor amiga de Janica estaba actualmente en una lucha directa con su corazón como una chica curiosa sobre la historia de amor de una amiga. Esto era más doloroso que correr por aquí y por allá para obtener resultados favorables para la audiencia del comité disciplinario. Sin embargo, ¿qué era lo más importante en todo de esto? La propia Janica, eso era. Como había estado diciendo todo este tiempo, necesitaba proteger su pureza e inocencia. Clara tomó una respiración profunda y recuperó la compostura. Puso una sonrisa refrescante y, Janica, ¿no crees que te preocupas demasiado por esto? Ya sea que te guste o te disguste a alguien, no es tan sencillo como crees. ¿En serio? Sí, a veces, puedes odiar a alguien simplemente por su actitud, y a veces puedes gustar mucho de ellos porque estuvieron a tu lado cuando estabas pasando un mal momento o cuando estabas feliz. Así es como funcionan los seres humanos. No creo que necesites preocuparte tanto por esto. Encontrar la razón por la que nos gusta o nos disgusta a alguien debería dejarse en manos de académicos en campos como la psicología y la filosofía. Está bien dejar de lado esos sentimientos complicados y simplemente ser honesta con tus sentimientos actuales. No, quiero decir, los sentimientos de tu amiga. ¿No sería eso mejor para ella? Sí, creo que tienes razón. Jaja, como era de esperar de ti, Clara. Al ver a Janica sonriendo así, sintió como si un cuchillo se le clavara en el corazón a Clara. Aunque, Janica, pensando desde el punto de vista de tu amiga, no creo que le gustaría mucho que sus preocupaciones sensibles circularan entre sus amigos, ¿no crees? Creo que es mejor que lo pienses por tu cuenta, en lugar de pedir consejo a otros. Clara acababa de bloquear la posibilidad de que se extendieran rumores. Ella era el tipo de persona que decía tales cosas directamente. No debería, pero es amiga, ella. No creo que le importe ese tipo de cosas, no, Janica. Incluso si fuera así, hablar de preocupaciones tan delicadas a los amigos, tampoco sería bueno para tu reputación. Tienes razón, no estás decepcionada de mí, ¿verdad, Clara? Janica era una chica tan encantadora. Clara tuvo que pasarse la mano por la cara antes de recuperar la compostura. Está bien, Janica, genial. De todos modos, gracias por tu sincera consulta. Debo volver a la residencia Opelius y reportarme sobre mi periodo de suspensión. De acuerdo, me sentaré aquí un rato más antes de irme. Tengo algo en que pensar, está bien. Ha pasado tanto tiempo. Es un alivio ver que estás bien. Nos vemos de nuevo después de que termine el periodo disciplinario. Clara. Janica salió de la cafetería después de despedirse. Clara puso su cara en la mesa después de un rato. Lo hice, Anes. Ella había perdido hasta la última pizca de fuerza en todo su cuerpo. Clara terminó quedándose quieta por un tiempo, recuperando su energía. Nombre, Ed Roth Taylor. Sexo, masculino. Edad, 17. Curso, segundo año. Raza, humano. Logros, ninguno. Atributos, fuerza, 7. Inteligencia, 5. 7. Agilidad, 9. Voluntad, 8. Suerte, 6. Habilidad de combate detallada, habilidad mágica detallada, habilidad de supervivencia detallada, habilidad de alquimia detallada. Me dirigía de vuelta al bosque en el norte con mi flamante sierra, martillo y un montón de clavos.
Usé algo del oro que tenía y compré algunas herramientas nuevas para construir mi cabaña. Ahora que había terminado con los preparativos era hora de comenzar a construir el cuerpo principal. Mi inteligencia había subido 2 niveles la noche en que tuvo lugar la subyugación de Glascan. Era una estadística que no había subido en meses, sin importar cuánto estudiara magia y me quejara de ello. El hecho de que progresara tanto fue suficiente para emocionarme. Además, mi sensibilidad espiritual y comprensión de espíritu saltaron hasta el nivel 10 y abrieron ranuras de espíritu. Ahora podría usar fórmula espiritual e incluso firmar un contrato con cierto espíritu de viento de alto rango. Por supuesto, sería demasiado firmar un contrato con un espíritu de alto rango en este momento dadas mis estadísticas, pero Merilda no iba a irse a ningún lado. Una vez que pudiera mejorar un poco más mis habilidades mágicas, llamaría a Merilda y firmaría uno. ¿Qué es esto? La carta de recomendación de la princesa Fenia ha sido confirmada. La Fundación Globt ofrece muchos beneficios. Haremos todo lo posible para ser considerados con la opinión del estudiante, una beca. El apoyo financiero puede ser importante para usted, pero primero, porque no escucha nuestra explicación de los otros beneficios que, una beca. Nuestra fundación brinda apoyo académico, beneficios preferenciales al usar las instalaciones de vivienda, puntos adicionales para los puntajes de servicio académico y, lo más importante, calificación para mudarse a un dormitorio mejor. Un territorio neutral. No importa, solo dame la beca. No importa cuáles fueran los beneficios, todos serían insignificantes si mi nombre no estuviera en el registro de la academia. La princesa Fenia había reconocido mi contribución durante la subyugación y me había dado una carta de recomendación al Consejo Académico y a la Fundación de Becas Globt, tal como había prometido. No había ninguna razón para rechazar este golpe de suerte, así que apreté los dientes y recibí una exención del pago completo de la matrícula del próximo semestre. Me había dado tiempo para concentrarme en el entrenamiento. Fue un gran alivio. Después de una noche tan desastrosa, el segundo acto del juego había comenzado. Sostuve las herramientas de carpintería en mi brazo mientras regresaba al bosque del norte. El flujo del acto 2 ya se estaba reproduciendo en mi cabeza. Una batalla de nervios entre la compañía comercial Elte y la academia por la subasta del sello del sabio. Lo interesante del acto 2 era que el rey dorado Elte, quien había irradiado el aura de ser el jefe final del acto, era, de hecho, solo un jefe falso. Elte sería expulsado de la historia después de que su hija adoptiva Lortelle lo apuñalara por la espalda aproximadamente a la mitad o finales del acto, y luego el protagonismo pasaría al verdadero jefe oculto, el buscador Glast. Glast era el profesor superior a cargo de los estudiantes de primer año. No era un oponente fácil. Taylor todavía tenía un largo camino por recorrer antes de que pudiera siquiera derrotar al jefe intermedio para llegar a Glast. En el acto 2, a diferencia del primer acto, había 3 jefes intermedios. El señuelo Toad, jefa de donceles Alice, y la hija dorada, Lortelle. A medida que el acto progresaba y cada capítulo y evento sucedía, a los 3 se les asignaban diferentes roles, pero entre ellos, el arco de Lortelle era el que más destacaba. Más tarde se convertiría en la heroína oculta, pero para el acto 2, no era más que una villana malvada abrumadora que te hacía odiarla. Lortelle había vivido su vida entendiendo y calculando ganancias mientras aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba. Usaba cada cosa que podía tener en sus manos. Era una terrible villana que controlaba el mercado, una comerciante llena de codicia que no hacía más que sopesar sus ganancias. Al final, incluso terminó usando a su padrastro, quien la había adoptado y también la había usado. Era alguien que realmente había vivido una vida de oscura realidad. Sus acciones mostraban que había estado caminando por un camino espinoso. De todos modos, aprendí una lección durante el capítulo de la subyugación de Glascan. Necesitaba juzgar cuidadosa y consistentemente para asegurarme de que la historia siguiera bien el cronograma original o no. No sabría cómo ciertas variables cambiarían las cosas, así que, como mínimo, necesitaba hacer todo lo posible para asegurarme de no estar involucrado de ninguna manera para no arruinar las cosas. Quiero decir, ya estaba lo suficientemente ocupado cuidando mi propia vida. Vi a Janica a lo lejos mientras pasaba por la residencia Opelius. Ahora que lo pienso, ya era hora de que terminara su periodo de prueba. Todo lo que quedaba era el periodo de suspensión. Debe haber querido tomar un poco de aire fresco. Ahora que lo pienso, no tenía mucha opinión sobre Janica después del acto 1. Sería un poco incómodo fingir que éramos cercanos de repente cuando yo estaba intentando abiertamente distanciarme de ella. Pero Janica ya había completado su papel y había salido del escenario principal. Ya no tenía un impacto significativo en la historia principal. Ahora mismo, su importancia no difería mucho de la doncella superior Bel Maya. Para vivir bien en este mundo, había muchas cosas que necesitaba hacer y lograr, como entrenarme, obtener un buen título y crear un mejor entorno de vida para mí. Sin embargo, entre los muchos tipos de activos que existían, había un poder único que nunca podría ser reemplazado, y esa era las conexiones personales. Si lo pensaba, Janica era una figura tan prometedora que la compañía comercial Elte había tomado medidas y saldado todas sus deudas. Después de que se gradúe de Sylvanie con su título, bien podría convertirse en una individua bastante asombrosa. Además,
como ya estaba fuera de la historia principal de todos modos, ¿no estaría bien que yo intentara conectar con ella en este punto? Si había algo que me ponía nervioso en este momento, era la evaluación actual de Rod Taylor. Entre los personajes principales, parecía haber algunas personas que me estaban evaluando muy bien y necesariamente. Los rumores que circulaban entre los estudiantes de primer año ahora me habían ascendido a un cretino grosero, pero con algo más a mi favor. Pero era un asunto completamente aparte lo que pensaban los de segundo año. Hanika debe haber escuchado bastantes chismes sobre mí hoy. Y yo estaba en un ambiente donde mi reputación podía ser volteada en cualquier momento, aunque Hanika no era el tipo de persona que se dejaba influenciar por rumores como esos. Ella usualmente me trataba bien. ¿No estaría bien saludarla e intentar hacerme cercano? No creí que fuera fácil tener la oportunidad de conectar con alguien como Hanika. Está bien. Asentí mientras caminaba hacia Hanika, quien caminaba lentamente hacia la residencia Opelius. Hola, Hanika. Supongo que acaba de terminar tu periodo de prueba, ¿verdad? La saludé casualmente. Sería normal que recibiera un saludo tan repentino. Después de todo, era un ídolo amado por todos en nuestro año. Una vez que recibiera mi saludo alegremente, probablemente podríamos tener una pequeña charla superficial sobre nuestras historias personales, luego quizás despedirnos de una manera igual de alegre. Entonces yo podría volver a mis asuntos. Esperé su respuesta mientras elaboraba el plan en mi cabeza. Sí, pero tan pronto como nuestras miradas se encontraron, Hanika dio un paso atrás, agarrando fuertemente su bastón de roble. Sí, parecía que le costaba procesar algo. Ni siquiera pude mantener el contacto visual con ella mientras seguía mirando a todas partes, revolviendo los ojos, como si se hubiera sobrecargado. Voy a la residencia Opelius. Algo que hacer. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Luego salió corriendo, como si tuviera miedo de hablar conmigo por más tiempo. Ahora incluso Hanika, que era una santa tan rara, me estaba rechazando. Todo un logro asombroso, debo decir. Los rumores daban mucho miedo, pero podía entenderlo. No importa cuán fuerte fuera su fuerza de voluntad, estaba destinada a ser influenciada por estos rumores, ya que se repiten durante un periodo de tiempo tan largo. El poder de un rumor era realmente poderoso. Se sintió terrible perder la oportunidad de establecer una conexión con una persona tan grandiosa, aunque no me sentí tan insultado o deprimido por ello. Simplemente no pude evitar sentirme decepcionado. Pero bueno, ¿qué podía hacer? Asentí con la cabeza en señal de resignación y lamenté en silencio que mi conexión humana de primera clase se alejara de mí. No seré demasiado insistente. Come bien y vive mucho, Hanika. Reuní los materiales que necesitaba para la construcción de mi cabaña y me puse en camino. Como el trabajo de diseño básico estaba terminado, esta era una buena oportunidad para entrenar mis habilidades de artesanía. Ahora que tenía más tiempo libre, era hora de entrenar un poco más.